buenas tardes. Soy el licenciado Daniel Murillo y hoy quería hablarles de un tema sumamente importante para el ámbito de educación. Soy licenciado, resido en la Universidad Tecnológica Nacional y escritor del libro Ser docente y un nuevo paradigma. Quiero hablarles de un tema muy importante. Es la aparición de un nuevo paradigma. Un paradigma denominado por mí ecológico sociocultural. Un paradigma que cuenta con 3 aristas muy importantes, que están basadas en el nuevo rol docente. Sí, un nuevo rol docente. ¿Qué significa que haya un nuevo rol docente? Significa que el docente ya no cumple más aquel rol que venía cumpliendo desde antaños, basados en aquellos paradigmas, en el primer paradigma, que era un paradigma conductivista, conductual, en donde le indicaba al docente que tenía que estar de frente a la clase y la clase debía responder exactamente lo que él quería obtener como respuesta. Tanto así como en el siguiente paradigma también, el docente era el que podía llevar la información, el conocimiento al aula. Pero el nuevo rol docente ya no es aquel docente que está de frente a la clase, sino que ahora el docente es parte de la clase. El docente es guía, es coordinador, ya no es más un mero director de conocimientos, un mero ejecutor de ciertas directivas. El docente tiene que evolucionar y de hecho fue evolucionando. ¿Desde cuándo? Desde la aparición de este nuevo paradigma. Este nuevo paradigma se viene gestando ya desde hace unos años, desde la aparición de la nueva tecnología, porque mucho tiene que ver la aparición de la tecnología siempre en el cambio de paradigma también de la educación, así como sucedió en aquellos momentos con la radio, como sucedió con la misma televisión, que en dicho momento, en aquellos tiempos, se le llegó a denominar la caja boba. ¿Por qué? Porque lo que querían que la televisión contenga, propiamente dicho, contenidos que sean meramente educativos. Sí, y no que tengan contenidos de otra índole, pero la televisión tenía contenido de todas las índoles. Ahora nos encontramos con la aparición de este nuevo paradigma ecológico sociocultural. ¿Por qué lo denomino de esta manera? En primera instancia, lo denomino ecológico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con reciclar herramientas, tiene que ver con reciclar valores, tiene que ver con reciclar materiales. Es decir, ahora nos encontramos en una cultura que se dio a conocer desde hace un tiempo ya, que trata sobre reciclar las cosas para poder mantener la salud de nuestro planeta, reciclar materiales como papeles, reciclar materiales plásticos, reciclar cartones, para volverlos a utilizar, porque reciclar quiere decir reutilizar. Tomar algo que ya se supone en desuso para utilizarlo nuevamente y sacarles un provecho. ¿Qué quiere decir? Que lo que se hace es entonces una innovación a aquello que se está reciclando. Pero, ¿qué significa innovar? Innovar significa que yo voy a ver algo que ya no tiene vida útil, lo que supuestamente ha caducado en su capacidad de brindar alguna utilización y debo eliminarlo. No, justamente innovar lo que significa es que voy a tomar esto, lo voy a adornar, le voy a administrar
contenidos, le voy a administrar herramientas para actualizarlo, y al actualizarlo le puedo dar nuevos usos. Eso es innovar. Y eso siempre tiene que ver con la ecología. Por eso este paradigma es ecológico. ¿Por qué? Porque dentro de este paradigma lo que hacemos es utilizar todas las herramientas que nos vienen ya dejando como un bagaje de información los viejos paradigmas o los antiguos paradigmas, como el paradigma conductivista. El paradigma conductivista, que si bien hay herramientas que se pueden utilizar y otras que no, como todo. Por ejemplo, el conductivista nos decía que el docente era un mero directivo de ejecuciones. O sea, era el único que tenía el conocimiento, por tanto y por cuanto los alumnos debían responder, propiamente dicho, las respuestas que el docente decía. No se podía hacer de otra manera. Pero también al mismo tiempo ese conductualismo nos dejó como legado que las clases había que estructurarlas, que había que planificarlas, que había que hacerle proyectos. Y también nos enseñó que de acuerdo a esa planificación, de acuerdo a esa estructura, se pueden ir haciendo logros mediante incentivar a los alumnos. Si bien en aquel momento la incentivación o la motivación estaba referida a obtener ciertas respuestas, sí o sí, que no podían ser otras respuestas. Pero nosotros lo que vamos a hacer en este momento, entonces vamos a reciclar esa postura de motivación para motivar a los alumnos. No como decía ese paradigma que había que motivar la respuesta o que había que motivar lo que los alumnos debían decir. No, en este momento vamos a motivar a los alumnos. O sea que lo que estamos haciendo con una de esas herramientas de aquel paradigma es innovarlo. Como así también se fueron innovando las planificaciones docentes, porque sin una planificación tampoco podemos hacer nada muy en concreto. Vamos a estar destinados a caer en uno y otro error. ¿Por qué? Porque no va a estar planificado, no vamos a tener la conducta de poder desarrollar algo. Otra arista muy importante que tiene este paradigma es que es ecológico socio. Socio, ¿por qué? Porque entra en la parte social. Lo que todo docente nos indica cuando estamos haciendo nuestras carreras docentes es que a nosotros nos deben importar los alumnos, que nosotros debemos prestar atención a lo que le va sucediendo a nuestros alumnos dentro del aula. Es decir, por ejemplo, le prestamos atención a un alumno porque tiene problemas de aprendizaje y a ver en qué está basado ese problema de aprendizaje. De hecho, así se mueve también el sistema educacional, que cuando hay un problema de conducta, hay un problema que necesite ser atendido, existen diversos departamentos, diversos gabinetes, diversas secciones dentro de la educación que pueden ir resolviendo estos asuntos, ya sea de modo psicológico, diversas herramientas que se pueden llegar a utilizar. Bueno, en este punto nosotros también, basado en la nueva tecnología, podemos llegar a utilizar todo esto. ¿Qué es decir? ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Que nosotros ahora nos podemos acercar socialmente de un modo que antes no nos podíamos acercar. ¿Por qué? Porque ahora contamos con algo que se denominan las redes sociales. Y esto es generacional, como sucedió siempre con la tecnología. A ver, había una generación que era la generación que podía trabajar con máquinas de escribir. Y entonces había quienes le daban los trabajos, los que tenían las máquinas de escribir, porque eran ellos los que tenían esas aptitudes. Como así también luego sucedió con la generación bisagra, que podía manejar la tecnología que estaba saliendo, que eran las computadoras, con la tecnología anterior. Luego una que se les llamó la generación digital, que eran los nativos digitales. ¿Qué significaba que eran nativos digitales? Lo que sigue sucediendo hoy en día, que no es
como el concepto errático que por ahí se tiene socialmente, que se dice, no, pero ya los chicos son exactamente muy buenos con la tecnología porque ya no hay nada para enseñarle. No, ahí es donde está el nuevo rol docente y ahí es donde debemos trabajar, porque el nuevo rol docente es de guía, de coordinador. El nuevo rol docente le va a ir indicando qué hacer con todo ese bagaje de información al cual tienen acceso ilimitado. ¿Por qué? Por ser nativos digitales, lo cual indica que tienen acceso a diversas tecnologías que nosotros, cuando éramos más pequeños, en nuestra era de infantes, en nuestra era de adolescencia, no contábamos. Esto es lo que significa entonces que ahora tenemos una poderosa herramienta social. ¿Por qué? Porque están las redes sociales. Y contamos con la nueva generación, que se la denomina generación millennials. Y aquí lo importante, ¿por qué millennials? Porque ellos pueden tener un acceso ilimitado a la información. Entonces pueden editar videos, pueden hacer cosas con los sonidos que nosotros no podíamos hacer por obvios motivos, porque no teníamos la tecnología para hacerlo. Pero eso no indica que sepan todo. Eso indica que están necesitando y aún más de los docentes. Pero de los docentes con el nuevo rol, necesitan que alguien los guíe, necesitan que alguien los coordine. Necesitan la presencia de un docente para preguntarles qué hacer o cómo hacer. Y el docente necesita de la correcta utilización de las redes sociales. Es decir, ahora tenemos en nuestras manos el alcance de algo que el docente añora durante años. Poder ver más allá del alumno en el aula. Porque hay alumnos que no nos cuentan nada, pero por ejemplo puede existir un alumno que tenga algún tipo de problema social que no lo vemos dentro del aula y por ende no lo podemos ayudar. O hasta sucede que es castigado, entre comillas, con notas el alumno porque no aprueba, porque no tiene esto, porque no cumple con las aptitudes. Y resulta ser que luego a través de las redes sociales vemos que tiene unas aptitudes magníficas para desarrollar en un área, pero no en el área que se le está exigiendo. ¿Se entiende? Y es ahí donde nuevamente tiene función el nuevo rol del docente, de guiar, de coordinar, de poderlos llevar, de reciclar valores y traerlos hasta aquí, que esa sería nuestra tercera arista, ecológico-sociocultural, de reciclar valores que antes habían y que parecen que hoy están perdidos. Y ahí es donde entra lo cultural, valores como el buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, perdón. Pero ¿cómo hacemos para innovar estos valores? Les voy a dar un ejemplo de cómo innovar. Por ejemplo, se corta el cabello. Antes nosotros le decíamos, te quedó muy bueno el corte de cabello. Que bueno, realza más tu rostro. Ese corte de cabello es más adecuado, no el que tenías antes. Y eso se lo tomaba como un halago. Ahora no se lo toma como un halago. Los adolescentes de hoy en día eso lo tomarían como un reproche. Pero ¿cómo sería como un halago? Que uno hoy les diga, alto corte te hiciste. ¿Qué es lo que se está utilizando ahora? ¿Qué hice? Utilicé los mismos valores que ya los tenía utilizados. ¿Pero qué hice? Los innové. ¿Por qué? Porque es lo necesario para poder comunicarme y no perder esa capacidad justamente de comunicación con nuestros educandos. Es una cuestión de animarse,
es una cuestión de poder ejercer el nuevo rol docente. Yo sé que esto puede fastidiar o generar un desacuerdo con docentes que ya son docentes de generaciones anteriores, que son docentes que fueron formados de otra manera, y está bien. Pero nunca se olviden que mencioné anteriormente que esto tiene que ver también con lo generacional, que tiene que ver con reciclar, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural. Y lo que es muy importante de tener en cuenta, y uniría también estas tres aristas, es que este paradigma recicla valores, herramientas, modalidades, los innova y luego los socializa. Les presento al nuevo paradigma ecológico sociocultural. Muchas gracias, y siempre en pos de luchar por una educación de calidad. Soy el licenciado Daniel Murillo.